y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Vamos a dar inicio. Les decía que sí, verdaderamente me da gozo, me da alegría estar en la iglesia de Pomona. Todavía recuerdo cuando esta iglesia se inició. Y se inició pues en un lugar mucho más pequeñito. Pero fíjense qué interesante que el pastor que estaba al frente de la congregación que comenzó a reunirse fue justamente el pastor Víctor Romero. Y así se abrió la iglesia hace ya, yo creo más como de 12 años atrás. Hoy estamos en un edificio más grande, más bonito, pero todavía el motivo por el cual esta iglesia se abrió sigue siendo el motivo principal que mueve nuestros corazones. Y es la esperanza bienaventurada. Es la promesa que el Señor Jesús hizo, por lo cual nos llamamos adventistas del séptimo día. Busquen por favor en su Biblia la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito. Después de Tesalonicenses viene Timoteo y luego viene Tito. Y vamos a leer allí Tito en el capítulo 2. Nos dice desde el versículo 11 en adelante: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo somos salvos? ¿Qué dice allí? Por la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí esto que nos dice el apóstol es lo que decía el pastor Víctor hace un momento. A veces el mensaje de Dios va directo al corazón, porque necesitamos hacer reformas en nuestra vida. Necesitamos hacer cambios. Y Dios nos dice aquí que la gracia de Dios, aunque somos salvos por gracia, la gracia enseña, versículo 12, que renunciando a la impiedad, dejando a un lado los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama aquí a la esperanza que tenemos los cristianos? ¿La esperanza qué?
Bienaventurada. ¿Y qué quiere decir bienaventurada? Feliz, dichosa, contenta, alegre. ¿Cómo no vamos a estar dichosos y felices cuando tenemos la esperanza de ver al Señor Jesús venir por nosotros para llevarnos con Él? Pero dice Pablo que mientras aguardamos esa esperanza bienaventurada, debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en forma sobria, en forma justa y piadosamente, para que el día de la venida del Señor Jesús nos encuentre preparados y dignos de estar con Él por toda la eternidad. Fíjense que el versículo 13 primero dice aguardando. ¿Qué significa aguardar? Esperar. Aguardar es esperar. ¿Y por qué nos toca esperar? ¿Por qué hay que esperar? No. La razón de la espera es doble. Primero, porque hay una profecía que decía que la iglesia que iba a estar esperando la venida del Señor Jesús iba a creer que vendría antes de lo que lo estaban esperando. Pero al tardarse la venida del Señor, la iglesia se durmió. ¿Se acuerdan de esa profecía? ¿Dónde está? Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, hermana. Es una parábola que Jesús contó. La parábola de las 10 vírgenes. Y ahora regresamos a Tito, ¿ok? Pero vamos a mirar por un momentito esa profecía, porque es una profecía. Está en San Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Por qué hay que aguardar? ¿Por qué estamos esperando? Bueno, dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas o insensatas. Las fatuas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Es decir, tenían las lámparas, tenían aceite en las lámparas, pero tenían en su vasija aceite extra. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, aquí estaba profetizado por el Señor Jesús. ¿Qué representan las 10 vírgenes? La iglesia, así es. La iglesia, pero no nomás la iglesia en cualquier momento de la historia. Es la iglesia que está esperando la venida de Cristo. Dice que las 10 vírgenes
salieron a recibir al esposo. Es decir, es la iglesia que ya está esperando la venida del Señor. ¿Por qué se les llama vírgenes? ¿En qué otro lugar se recuerdan ustedes que se habla de vírgenes? ¿En qué otra parte de la Biblia se menciona el término vírgenes? Apocalipsis 14, donde habla del grupo de los 144,000 y dice que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Vamos a leer, no me pierdan ahí, Mateo 25, pero busquemos por un momentito Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son ¿qué? Vírgenes. Fíjense que aquí está hablando de los 144,000. Mi tema en esta noche no es sobre los 144,000, pero qué coincidencia, y no es coincidencia, que los 144,000 es el grupo que va a estar en pie y vivo cuando aparezca el Señor Jesús en las nubes del cielo. Los 144,000 son los que van a estar vivos y van a pasar de esta vida terrena a la vida eterna sin tener que morir. Fíjense. Es decir, es la última generación que vive sobre este planeta Tierra. La última. Los 144,000. Porque, bueno, repito, no es mi tema en esta noche los 144,000, pero el apóstol vio otro grupo que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que también estaban entre los redimidos. ¿Y qué diferencia hay entre esa gran muchedumbre que nadie podía contar? Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7. Dice el versículo 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Otra vez ese mismo número se menciona, 144,000 sellados, pero son de las tribus de Israel. Esto es el Israel espiritual, el pueblo escogido de Dios. Pero en el versículo 9 dice, y después de esto miré, y aquí una gran muchedumbre, una gran compañía, una multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa congregación, esa compañía tan y tan numerosa que nadie puede contar, está en contraste de otro grupo que sí se puede contar y que son 144,000. Aunque son muchos, comparados con la gran muchedumbre, pues son pocos.
porque la otra no hay manera de contarla. Hay dos grupos de redimidos. Y es todo lo que voy a decir sobre esto en esta noche de los 144,000. Pero los 144,000 se diferencian del resto de los redimidos porque ellos van a recibir al Señor Jesús estando vivos y van. Y me apresuro a corregir lo que dije. Vamos. Me incluyo. Vamos a recibir al Señor Jesús sin bajar a la tumba. Esos son los 144,000. Y yo quiero estar vivo cuando venga el Señor. Y quiero ser uno de los 144,000. La gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo son los que resucitan en la venida del Señor Jesús. Millones que van a resucitar. Y junto con los 144,000 vamos a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con Él. Fíjense que estos mismos dos grupos de redimidos están mencionados en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros. O sea, no nos vamos a adelantar. O dice en la Reina Valera del 60, no precederemos, que es lo mismo. Preceder es adelantarnos a los que durmieron. A los muertos se les llama los que durmieron. Pero nosotros, como dice aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a ver al Señor antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, el 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. No, ese ya lo leímos, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Notaron otra vez los dos grupos de salvados, de redimidos? Los que están vivos para la venida del Señor y los que durmieron, que van a resucitar a la voz del arcángel, a la trompeta de Dios, y luego todos juntos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Otra vez los mismos dos grupos. Los que estemos vivos y los que durmieron. Ahora, a los que están vivos para la venida del Señor Jesús, es a quienes se les llama vírgenes. Y la razón por la que se les llama vírgenes es porque dice, no se contaminaron con mujeres. Una vez un hermano me llamó por teléfono. Me dice, pastor, tengo que darle
una mala noticia. ¿Qué pasó, hermano? Dice, pues ya no voy a ser de los 144,000. ¿Y por qué, hermano? Y estaba joven. No era que ya se iba a morir. Estaba joven. Dice, pastor, porque ya me casé y ya me contaminé con mujer. ¿Sería eso lo que el Señor Jesús se refería cuando dice que son vírgenes que no se contaminaron con mujeres? No. No. Quiere decir que tienen una fe pura, que no están contaminadas con las mujeres que en el libro de Apocalipsis se les llama la ramera y sus hijas, las mujeres infieles, prostitutas. Porque los 144,000 tienen una fe pura. Ahora, volviendo a los dos grupos. Los 144,000 estarán vivos cuando Jesús venga. No solamente que no van a ver la muerte, pero tienen una experiencia peculiar, especial, diferente a todos los demás redimidos. Vamos de vuelta a Apocalipsis 14. Dice el versículo 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Noten qué clarito que está allí. Cantan un cántico que nadie más puede cantar, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, yo antes leía este versículo y decía, pues si todos los que nos salvamos vamos a ser redimidos de la tierra, ni modo que nos redima de otro planeta. Pero no entendía. Fíjense el versículo 4, que ya lo leímos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son redimidos de entre los hombres de la tierra. Ahora, contrastemos esto con otro versículo y nos va a quedar claro lo que está diciendo. Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 13. Oseas capítulo 13, y dice el versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. ¿Qué es el Seol? El sepulcro. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Aquí hay un grupo de los cuales está hablando el profeta Oseas, que van a ser redimidos del sepulcro, de entre los muertos. Y el Señor va a ser la muerte del Seol, el fin del sepulcro. Amén. Ahora fíjense, estos van a ser redimidos del sepulcro, pero los 144,000 van a ser redimidos
de entre los hombres de la tierra. ¿Ven la diferencia? Unos saldrán del sepulcro, como ya leímos, pero los otros van a ser redimidos de entre los hombres que están sobre la tierra en la venida del Señor. Ahora sí quedó clarito, ¿verdad? Allí mismo lo está explicando. Ok. Estos mismos dos grupos los podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y dice, comenzando en el versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué quiere decir que no todos dormiremos? Dormir es la muerte. Pero ¿cómo puede ser que no todos vamos a morir? Si hay una cosa cierta en esta vida es que para allá vamos todos, ¿verdad? Al sepulcro. Pero aquí dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Vieron los dos grupos otra vez? Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Versículo 55. Tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí al pie de la página me dice, esto está tomado de Oseas 13:14. De allí lo tomó el apóstol Pablo. Está citando el texto que acabamos de leer, Oseas 13:14. Yo seré tu destrucción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, otra vez los dos grupos. Los que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y todos seremos arrebatados al mismo tiempo a recibir al Señor. Por eso es que los vivos no lo vamos a ver antes, dice. No nos vamos a adelantar a los que durmieron, pero tampoco los muertos se van a quedar atrás. Todos al mismo tiempo. Ahí es donde se vuelve a agarrar del brazo con su esposo, hermanita, a recibir la venida del Señor Jesús juntos, ¿verdad? Hola, ahorita ahí es donde vas a escuchar otra vez el grito de tu hermano. Gloria a Dios, porque tenía un vozarrón ese hombre cuando ve a venir al Señor Jesús, ¿verdad? Oh, qué día maravilloso va a ser este. Qué día extraordinario. Entonces estamos hablando de dos grupos. Los muertos y los que estemos vivos.
¿Y a quién se refiere la expresión? Son vírgenes. Son primicias para Dios y para el Cordero. ¿A los vivos o a los muertos? A los vivos, a los que no tendremos que morir. Hay un detalle más. Si volvemos a Apocalipsis 14, dice que cantan un cántico nuevo. Apocalipsis 14, versículo 3. Dice el 2. Oí una voz desde el cielo. Apocalipsis 14, 2. Como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y por qué es que los 144,000 cantan un cántico que nadie más puede cantar? Muy bien, hermano, muy bien. Exactamente. Nadie más puede cantar ese cántico de todos los redimidos que hay, porque es un canto nuevo de esa compañía que canta de la experiencia que ellos vivieron. Por eso nadie más lo puede cantar. ¿Y cuál es esa experiencia? Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora fíjense que estos que salieron de la gran tribulación, dice que sirven de día y noche al Cordero en su templo. En su templo. También dice que ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque en las plagas finales, en la gran tribulación, van a pasar hambre, van a pasar sed cuando el agua se convierta en sangre. El sol cuando caliente 7 veces tanto, por eso dice aquí, ya el sol no calentará más sobre ellos ni calor alguno. Déjenme leerles del conflicto de los siglos. Ahora, la página 706 a la 707. Dice así, hablando de los 144,000. Y eso que les dije que mi tema no era los 144,000. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar
de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece por la gloria de Dios, háyase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Ahora, esto que estamos leyendo está en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 2. 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora, el mar ni es de vidrio ni está mezclado con fuego, aunque aquí lo dice. Pero fíjense que dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, no era de vidrio ni tampoco estaba mezclado con fuego, pero parecía, era como si fuera de vidrio mezclado con fuego. Aquí la mensajera del Señor dice, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. Sigue diciendo, versículo 2. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Acabamos de leer en el 14:2 que dice, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Ok? Y ahora aquí vemos otra vez las arpas mencionadas. Pero fíjense que son 4 victorias que tiene que ganar los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Son 4 victorias distintas que tiene que alcanzar todo aquel que sea parte de este grupo de los 144,000. Ahora, ¿qué es la bestia? Rapidito. ¿Qué es la bestia? ¿Qué hay? Un poder político religioso. ¿Qué más? Están imbuidos por espíritus malos. Pero para nosotros los adventistas que conocemos Apocalipsis 13, la que va a tener la marca de la bestia se refiere al poder perseguidor del pueblo de Dios, que manda a perseguir y a matar a los santos del Altísimo. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí están las 4 cosas mencionadas. La bestia, la marca de la bestia
la imagen de la bestia y el número de su nombre. Y dice que los que están sobre el mar de cristal, con las arpas de Dios, alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. 4 victorias distintas la una de la otra que tienen que lograr. Ahora, si la bestia es el poder que ha perseguido al pueblo de Dios por 1260 años, 42 meses, proféticamente hablando, nosotros sabemos que muchos hijos de Dios ganaron la victoria sobre la bestia durante la Edad Media. Los que no adoraron a la bestia, los que no se sometieron a ese poder político religioso que perseguía al pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. Hubo millones de mártires que derramaron su sangre por Jesús, porque no quisieron doblegarse, no quisieron adorar a la bestia. Esos ganaron la victoria sobre la bestia y la ganaron y sellaron su victoria con su propia sangre. Pero no está hablando de esos que ganaron la victoria allá en el pasado, porque dice que la compañía que tiene las arpas de Dios y está sobre el mar de cristal, ganaron la victoria sobre la bestia y su imagen. La imagen de la bestia no está en el pasado. La imagen de la bestia es lo que viene ahora. ¿Entendemos esto? ¿Cuándo se forma la imagen de la bestia? Cuando se copia ese sistema perseguidor que hubo en la Edad Media por 1260 años contra el pueblo de Dios. ¿Y quién forma la imagen de la bestia? ¿Quién la forma? La segunda bestia. Apocalipsis 13. No vamos a estudiar este capítulo ahora, pero dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ok? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces la segunda bestia es la que manda hacer una imagen de la primera bestia. Tenía la herida de espada, de muerte, pero volvió a vivir. La primera bestia representa el papado, Roma, y la segunda bestia representa los Estados Unidos de Norteamérica. Pero todavía no se ha formado una copia de la unión del poder político con el poder religioso, como tuvo la bestia durante la Edad Media. Para que se forme esa imagen, se tiene que unir el poder político con el poder religioso para perseguir al pueblo de Dios. Y este país es el país de las libertades. Entonces, ¿cómo este país se va a transformar en un poder perseguidor? Bueno, el versículo 11 dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí habla de mansedumbre. Un cordero es un símbolo de Cristo también. Pero dice, tenía cuernos semejantes a los de un cordero
Pero cuando abre la boca, ¿qué dice? Habla como dragón. Y dragón es el que persigue al pueblo de Dios, el diablo. Entonces, para que los Estados Unidos haga una imagen de la primera bestia, tiene que unir el poder civil, el poder político con el poder religioso. Y la mensajera del Señor nos dice claramente cuándo se va a formar la imagen de la bestia. Dice así, Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, de las iglesias protestantes, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, la primera bestia. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará en los Estados Unidos cuando las iglesias protestantes, unidas en puntos comunes de doctrina, busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas, sus enseñanzas. Ahora, esto todavía no se ha dado. Todavía no se ha terminado de formar la imagen de la bestia. Y cuando se forme, comienza la persecución del pueblo de Dios. Entonces, para poder ganar la victoria sobre la bestia y su imagen, hay que estar vivo cuando se forma la imagen de la bestia. ¿Y la marca de la bestia? ¿Ustedes creen que alguien tiene ya la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Es la señal de su autoridad. Así como Dios tiene una marca que Él pone en sus hijos de lealtad, de obediencia. Y Él dice, les di también mis sábados para que sean por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy su Dios. Así la bestia, que se hace adorar como si fuera Dios, también tiene su marca de autoridad, y es el falso día de descanso. Ahora, escuchen esto. Cuando llegue, página 228 de Eventos de los Últimos Días, la marca de la bestia es el día de descanso papal, su marca de autoridad. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente que es la marca de la bestia. Es la observancia del falso día de reposo, el domingo. Así como la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor, así la marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana en contraposición al mandamiento de Dios. ¿Quién tiene el derecho de cambiar un mandamiento de Dios que Él lo estableció desde que formó el mundo? Desde la creación del mundo Él apostó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Pero ahora viene este poder y dice que Él puede cambiarlo. Y cambia el mandamiento del sábado por otro día. Esa es la marca de su autoridad. Ahora escuchen bien. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Usted dice, bueno, pero los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Cuidado.
nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Acabamos de leer que el falso día de descanso, el domingo, es la marca de la bestia. Pero miren lo que dice aquí. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Cuando se promulgue la ley dominical, llegará el tiempo de prueba para todos, pero aún no ha venido. Así que para ganar la victoria sobre la bestia, hay muchos a lo largo de la historia que ganaron la victoria sobre la bestia. Pero para ganar la victoria de la bestia y su imagen y su marca, tienen que estar vivos cuando se establezca la imagen de la bestia y cuando venga la prueba de la marca de la bestia. ¿Está claro eso? Por lo tanto, no puede referirse a los santos del pasado, los que ya murieron. Tiene que ser los que van a estar vivos y van a pasar por la gran tribulación. Ahora termino la cita que comencé en el conflicto de los siglos. Dice así, página 706. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal y sobre el número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpa que tañían sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su propia experiencia, una experiencia única que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, sin gustar la muerte. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Noten, son trasladados de la tierra, como Enoc, como Elías, sin gustar la muerte, mientras que los otros redimidos son resucitados. Y son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
En sus bocas no ha sido hallado engaño, pues están sin mancha delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor, y ellos mismos soportaron padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol ya no caerá sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que hemos visto esa generación que va a estar viva para la venida del Señor. Pero resulta que nos toca pasar la gran tribulación para estar vivos cuando Jesús venga. ¿Todavía quieres estar vivo cuando Jesús venga? Pero el camino pasa a través de un túnel negro, la gran tribulación. Vayamos ahora a Mateo capítulo 24, donde Jesús habla sobre esto mismo. Y les dije al principio que hay dos razones por las cuales estamos aguardando la venida del Señor. La primera es porque tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay una tardanza en lo que la iglesia percibía que iba a ser la venida del Señor. Y luego vamos a ver la otra razón por la cual hemos visto que esa compañía especial de los que van o vamos, me vuelvo a incluir, a pasar por la gran tribulación para poder ver al Señor Jesús venir en gloria sin gustar la muerte, tenemos que pasar por una experiencia que nadie más ha pasado. Porque jamás, y vamos ahora a leer lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Dice el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que los que vamos a ver al Señor Jesús venir, la última generación que esté viva en esta tierra cuando Jesús venga, va a salir de la gran tribulación. Y Jesús lo dijo: seréis entregados a tribulación. Los matarán. Y habrá una gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Ahora, también va a haber una huida. Lo que dice: cuando veáis la abominación desoladora, entonces huyan a los montes. Todo esto dejó Jesús escrito. Quiere decir que nosotros ahora entendemos que antes que Jesús vengan las nubes del cielo, el pueblo de Dios tiene que pasar por un periodo de tribulación, de prueba, y no solo el pueblo de Dios, el mundo entero. Dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba, de tribulación, va a venir sobre el mundo entero. Pero la promesa del Señor es que Él nos va a guardar en esa hora de prueba. Porque si no fuera así, ya lo dijo Jesús, nadie sería salvo. Pero si va a haber una compañía, un grupo, 144,000 que le van a dar la bienvenida en gloria sin gustar la muerte y van a estar vivos para la venida del Señor, pues el Señor nos va a tener que guardar de esa hora de prueba y tribulación, tal como Él lo ha prometido. ¿Y a quién le promete que lo va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿A quién? A los que han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y dónde está la palabra que Jesús habló de la paciencia de los santos? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la palabra de la paciencia, y por cuanto tú has guardado la palabra que yo hablé de la paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba. Si ustedes miran el contexto de este versículo, que lo sabemos de memoria, aquí está la paciencia de los santos, lean de lo que está hablando antes. Lean el versículo 9 en adelante. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está hablando de la bestia, de la imagen, de la marca y del número de su nombre, las 4 victorias. Y entonces viene el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que para ser guardados en esa hora terrible de prueba y tribulación de la cual habló el Señor Jesús, tenemos que guardar la palabra de su paciencia. En medio de esa tribulación que vendrá por la bestia, por la imagen, por la marca de la bestia y el número de su nombre, hemos de mantenernos leales. Pero la única manera de sobrevivir esa gran tribulación, como leímos en Mateo 24, Jesús decía, versículo 21, otra vez, ponlo en la pantalla. Porque habrá entonces, Mateo 24, 21, habrá entonces gran tribulación, cual no lo fue desde que ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días de tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Cuántos se salvarían? Nadie. Ni uno, de tan terrible que va a ser. Por eso el Señor va a cortar, y vamos a aprender estos días juntos qué significa esto de que Jesús va a cortar esos días de tribulación para que podamos ser salvos. El Señor va a proteger a sus hijos para que salgamos victoriosos de las 4 pruebas que tienen que pasar. Victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca y del número de su nombre. Bueno, hoy hemos visto que para que Jesús aparezca en las nubes del cielo, hay algo que falta. Cuando nuestros pioneros adventistas allá anunciaron la venida de Cristo, no entendían nada de esto. Ellos pensaban, ya viene Cristo. Pero todavía no había venido la gran tribulación. ¿Entendemos ahora? Por eso, y termino por donde comenzamos hoy, allá en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que está dentro del mismo sermón que estamos leyendo de Jesús en Mateo 24, porque si bien está en el capítulo 25, es parte del mismo sermón que Jesús predicó. Y dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas estaban dormidas? Todas. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Querido amigo y amiga que me escuchas,
Hay una tremenda realidad. No todos los que esperan la venida del Señor van a entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. No todos. 5 vírgenes prudentes estaban preparadas. Y 5 vírgenes fatuas, insensatas. No habían hecho la preparación necesaria. Estos 3 días que hemos de pasar juntos, vamos a estudiar sobre eso. ¿En qué consiste esa preparación para la venida del Señor? ¿Y cómo podemos estar entre las vírgenes prudentes que tienen aceite extra? Pregunto otra vez, ¿cómo está la iglesia que espera la venida del Señor? ¿Las 10 vírgenes cómo están? ¿Cuántas están dormidas? Todas están dormidas. Todas. ¿Y por qué se les llama vírgenes? No se contaminaron, profesan una fe pura, no está mezclada con las doctrinas de las mujeres que se llaman Babilonia la Grande y sus hijas las rameras, igual que la madre. ¿Qué tiene que hacer el Señor para despertar a su iglesia? Vean cuán importante es lo que vamos a estar estudiando estos días juntos. Yo quiero estar entre los que estén vivos para ver al Señor Jesús venir. Si me llegara a tocar bajar a la tumba antes, pues quiero resucitar para verle venir en gloria. Y eso no lo hemos tocado esta noche. Si saben ustedes que hay una resurrección antes que Jesús venga en las nubes del cielo, ¿verdad? Una resurrección especial o parcial. Pero ¿quiénes van a resucitar en esa resurrección especial? Entonces, si a mí me toca ir al descanso antes de la venida del Señor, no me voy a perder la venida de Cristo, porque voy a estar vivo para verlo venir en gloria, porque el Señor va a resucitar. Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel guardando el santo sábado, Él los va a resucitar para que puedan verle venir en gloria. Vale la pena ser un cristiano que aguarda la venida del Señor Jesús y que no está contaminado con doctrinas falsas. Los 144,000 son sellados del pueblo de Israel, mientras que los de la gran muchedumbre son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero los 144,000 son del pueblo escogido que tiene la señal del pueblo de Dios, el Santo Sábado. Esa es la señal entre Dios y su pueblo. ¿Cuántos en esta hora quieren decir, Señor, cuando escucho de estas cosas como que me da miedo de lo que viene? Pero ahora que he escuchado que el Señor va a proteger y nos va a librar de ese tiempo de angustia para que podamos estar entre los vivos, ¿cuántos quieren decir, Señor, a mí me gustaría estar entre esos que estarán vivos para ver la venida del Señor Jesús sin gustar la muerte? ¿Puedo ver las manos? ¿A cuánto les gustaría estar vivos y no tener que morir?
Amén, gloria a Dios por eso. No, sí, yo también. Ya tengo el pelo blanco, pero yo tengo la misma esperanza. Porque la venida del Señor está muy cerca. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Cómo y cuándo será la venida del Señor Jesús? ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora que te abra los ojos para ver nuestra verdadera condición espiritual? Y si Jesús dice que los que estamos esperando la venida del Señor Jesús estamos dormidos, Él no se equivoca. Pidámosle al Señor que nos haga ver nuestra verdadera condición para que podamos despertarnos a tiempo. Porque algunas, cuando se despierten, va a ser demasiado tarde. Y la puerta se va a cerrar. Ya no va a haber oportunidad. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de todas, de entregar su vida al Señor Jesús y unirse con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la venida de Cristo? ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí? Ahora que yo estoy entendiendo estas cosas, esto es algo que yo nunca antes había entendido. Yo quiero estar vivo cuando venga el Señor Jesús, pero sé que necesito tomar una decisión en mi vida, entregarme al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo para unirse con este pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Hay alguien aquí presente? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga, joven. Amén. ¿Alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti al cerrar en esta noche nuestro tema. Amén. El Señor te bendiga, hermanita. Gloria a Dios. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Qué bonito es tenerles con nosotros y ver que la palabra, dice el Señor, que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Que ustedes anhelan y desean entregar su vida al Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar especialmente por estas preciosas almas y muchas más que a través de los medios de comunicación están tomando esta decisión ahora. Y quizás hay alguien aquí que puede haber sido bautizado en otra iglesia o aún en la misma iglesia adventista, pero sabe que necesita un nuevo comienzo en su vida. Si hay alguno en esa condición y quiere que oremos por usted también, pues tendrás la oportunidad de manifestárselo al Señor ahora. Voy a invitar a aquellos que levantaron sus manos que se acerquen aquí conmigo para orar por ustedes. Vengan, acérquense. Ven, joven, acércate. Y tu hermanita, ven. Sí. Amén. El Señor te bendiga. Qué bonito es verles aquí. El Señor te bendiga, hermana. El Señor te bendiga. Hermanita, el Señor te bendiga. Gloria a Dios por esto. Amén. El Señor le bendiga. Hermanita, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí viene el joven, el primero que levantó la mano. Te felicito, joven, por esta decisión. Vamos, hermanos, a arrodillarnos para orar por estas almas. Después de la oración, me van a tomar los nombres porque yo quiero tener sus nombres para seguir orando por ustedes, ¿ok? Pero vamos a orar primero. Ok, ya, mire qué rápido, para mi hermana Luz. Sí, ok. Vamos a orar por estas almas preciosas en esta hora. Ustedes saben por qué están aquí, ¿verdad? Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Ustedes están aquí porque Dios los ha traído. Porque ustedes son hijos de salvación, de redención. Y Él quiere salvarlos a ustedes y a toda su familia.
Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, aquí de rodillas delante de ti, hay un grupo muy especial de hijos e hijas tuyas. Desde este primer joven que levantó la mano hasta el último que pasó. Oh Señor, tú moviste su corazón. Tú los llamaste y ellos no fueron rebeldes a tu llamado. Hay muchos más que aunque no están aquí al frente con nosotros, allá donde están viendo este mensaje, el video que están viendo en su teléfono, en su hogar, en el canal de televisión, donde quiera que estén, Señor, tu Espíritu Santo ha movido sus corazones y han tomado la decisión de estar preparados, de aceptarte como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú tomes estos nombres y los lleves esculpidos en tus manos. Que ninguno de estos se aparte de tu camino y que muy pronto puedan sellar ese pacto de salvación contigo a través del bautismo. Y bendice, Señor, a toda tu iglesia. Hemos visto hoy que necesitamos un sacudón que nos despierte de este sueño para hacer la obra que tú nos has mandado de proclamar al mundo. Viene el esposo, salir a recibirle. Que tengamos nuestras lámparas encendidas para alumbrar el camino del esposo. Despídenos con tu bendición. Y toda esta iglesia y los que están al alcance de mi voz, que sean tocados por estos mensajes y nos lleven a tomar decisiones definitivas en nuestra vida de serte fieles. Te lo agradecemos y te pedimos el perdón de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.